Hola a todos desde el canal de Ave Volando. Intentaremos transmitirles lo que sucedió en el primer episodio de la recién iniciada serie Senden Dagocel. Si lo deseas, conozcamos primero el contenido de la serie y los actores. Efsun Arman trabaja como médico en un pequeño pueblo de Gaziantep. Efsun se graduó del departamento de cirugía plástica con honores en los Estados Unidos. Como ama a su padre y al pueblo en el que vive, ejerce su profesión en este pequeño pueblo con su amiga enfermera Binnur. Además, es beneficioso para la gente al dar las cremas curativas de su propia receta a la gente del pueblo de forma gratuita. Efsun es una joven fuerte y obstinada que es amada y respetada en el pueblo. La madre de Efsun, Pervinan, dejó a Efsun cuando ella tenía 12 años. Efsun tuvo que luchar durante años con este dolor causado por su madre. Pervin es dueña de un conocido centro de estética en el país y en el exterior, y ahora quiere perdonarse a Efsun. Por lo tanto, le pidió al hijo de su socio, Emir, y le ordenó que le trajera a Efsun. Emir ha intentado todas las formas posibles para esto. Hemos dado información preliminar para la serie, ahora echemos un vistazo a cómo se desarrollaron los eventos. Emir llegó al pueblo. Encontró el examen de Efsun. Quería hablar con él, pero tenía tantos pacientes y tanto trabajo que le llevó algún tiempo. Tan pronto como llegó Emir, cuando examinó las cremas hechas por Efsun pensó que Emir era un representante farmacéutico, pero no quería hablar con Emir. Efsun ya está hecho. Se montó en su caballo para irse a casa. Emir no podía creer lo que veía cuando vio a Efsun montando a caballo. Intentó alcanzarla, pero no pudo. Pervin preguntó la dirección de la casa de la señora Efsun y fue allí. Efsun estaba en casa. Estaba ayudando al pueblo bajo con los preparativos de la boda. Emir quedó muy impresionado por esta belleza. Efsun vio a Emir y fue hacia él. «Viniste a mi examen hoy», me preguntó cuál era el tema. Dijo que el sujeto es tu madre. El encantamiento palideció, no esperaba escuchar eso. Cuando dijo que no tengo madre y se estaba alejando, Emir dijo que tenía un asunto muy privado para hablar contigo. Efsun también estaba enojado porque si esta mujer me veía en el camino, no me reconocería y me dejó cuando tenía 12 años. Dijo que toda mi juventud se desperdició con los rumores que dejó esa mujer. Justo cuando estaba diciendo estas cosas, llegó el padre de Efsun, Ferdi. Emir iba a contarle su problema a Ferdi Bey, pero Efsun llevó a Emir al azar del pueblo con una excusa. Mientras subía al auto, dijo: «No me voy a ningún lado, déjeme en la calle y sal de ahí». Pero Emir estaba decidido a convencer a Efsun. Pasaron algún tiempo en el mercado de la ciudad. Debido a que los comerciantes vieron a Emir justo al lado de Efsun, comenzaron a llamarlo novio. Por supuesto, Efsun no permitió esto, silenció a los comerciantes del bazar. Efsun le dijo a Emir que estaba aburrida y que no vendría. Ahora, como último recurso, Emir dijo: «La señora Pervin está en cuidados intensivos, en su lecho de muerte. Su último deseo es hablar contigo». Después de unos segundos de conmoción, Efsun dijo que la señora Pervin quiere tranquilizar su conciencia, decirle que no voy a ir. Emir me preguntó: «No querrás que me despidan por usar la conciencia de Efsun, ¿verdad?». Efsun pensó por un momento. Mientras tanto, volvieron a casa. Emir dijo: «Si cambias de opinión, aquí estoy». Efsun se fue a casa. Miró a su padre. Pensó un rato en su habitación y decidió irse. Emir estaba muy contento con esta decisión. El viaje ha terminado. Llevó a Efsun directamente al centro de estética. Binnur también era amante de Estambul, por lo que lo siguió de inmediato. Los dos amigos se encontraron frente al centro de estética. Efsun pensó que irían al hospital donde se encontraba su madre, pero Emir, con una excusa, invitó a Efsun y logró llevarla a la habitación de Pervin. Cuando vio a su madre frente a Efsun, se dio cuenta de que había sido engañado. Su madre le dijo a Emir: «¿Le dijiste que estaba en su lecho de muerte?». Emir dijo que no tenía otra opción. Efsun estaba muy enojado con Emir, luego le gritó a su madre, la llamó y me dijo que no fuera maternal. Su madre dijo: «Si has llegado hasta aquí, escúchame primero, ya no puedo operarme, tengo un problema en la mano, necesito tratamiento durante 3 meses. Quiero que me reemplaces en mi ausencia». Cuando Efsun escuchó que su madre la había llamado para trabajar, se enojó aún más. Dijo palabras muy duras a su madre. Su madre dijo: «Si no aceptas, te compro la finca que tienes, o eliges la finca o te quedas y me ayudas aquí». Efsun dijo: «Deja que tu granja fracase y tu negocio fracasará». Tomó a Binnur y se fue. Después de que los dos amigos se calmaron, intentaron pensar lógicamente. Efsun aceptaría el trabajo. No estaría en deuda con su madre, y no habría sentimentalismo ocasional. Su primer trabajo fue despedir a ese conductor inútil, así que volvió a la clínica con su madre. Dijo que aceptó el trabajo de su padre. Efsun le dijo a su madre: «Quiero un acuerdo por escrito para entregarme la granja 3 meses después». Su madre estuvo de acuerdo. Le preguntó a su madre si alguien sabía que yo era su hija. Su madre dijo que nadie lo sabe excepto mi pareja Calle y Emir.
Efsun también dijo que nadie lo sabrá bien, y que nadie sabrá que estudié en Estados Unidos y que soy cirujano plástico. Dijo que todos me conocerán como dermatólogo y médico de pueblo que trabaja en Gaziantep. Su madre dijo que si te presentas así, nadie te tomará en serio, serás aplastado. Dijo que no importa si también toman Efsun, nadie puede aplastarme. Y madre e hija sintieron. La señora Pervin le dio a Efsun un recorrido por la clínica. Así supo que Emir era médico. Dado que Emir no estaba calificado para administrar el hospital solo, Emir y Efsun administrarían el hospital juntos y tomarían una decisión conjunta. Emir no estaba al tanto de esto. Pervin y Emir se conocieron. La incomodidad de Pervin también era una mentira, se trataba de acercar a su hija a él y hacer las cosas bien de alguna manera. Emir también tenía nuevas noticias sobre esto. Emir y Efsun ahora administrarían el hospital con una decisión conjunta, pero el conflicto nunca terminaría. Porque Emir quería ser el único administrador del hospital. Su madre le dijo a Efsun que el hospital tiene una casa vacía que pertenece a los médicos, y puedes quedarte allí. Efsun fue a ver la casa. La casa estaba en pésimas condiciones. Emir vivía abajo. Había vaciado la casa para que nadie se quedara en el piso de arriba y no la había cuidado. Pero Efsun estaba decidido a hacerlo habitable, así que decidió vivir en el piso de arriba de Emir. Emir jugó un buen partido para Efsun, que pasó su primer día en el hospital. Primero dijo, ven, tomemos una decisión juntos sobre el paciente, dijo. Luego, cuando Efsun dijo que la decisión tomada sobre el paciente fue incorrecta, trató de humillar a Efsun ante los ojos de la gente diciendo que tú no tener las calificaciones para saber lo que sabes en público. Efsun era una mujer lo suficientemente inteligente como para pensar en ello. No se iba a aplastar a sí mismo. Emir tampoco compartió con Efsun que era la noche de premios de la clínica porque quería recibir el premio como el único jefe de la clínica. Efsun se enteró de esta noche de premios por uno de los empleados. Efsun iba a asistir a esta noche de premiación para ganarse el respeto. Después del trabajo, una mujer buscaba a Emir. La mujer estaba obsesionada con Emir, pero Efsun no lo sabía. Tuve 11 cirugías plásticas, pero cuando Emir lloró porque no le caía bien, Efsun se compadeció de la mujer, pero le invitó a la noche de premiación, para avergonzar a Emir. Es hora de la noche de premios. Efsun estaba esperando en el bar de espaldas con un vestido muy hermoso. Captó la atención de Emir y fue hacia él. No esperaba ver a Efsun, se sorprendió cuando lo vio. Fue influenciado por Efsun. Aparecieron juntos en el pasillo. Al ver a la mujer obsesiva en el pasillo, Emir y el personal entraron en pánico. Le contaron a Efsun la locura que había hecho la mujer. Efsun dijo que no sabía eso, así que invitó a la mujer. Emir y Efsun jugaron un partido de esquina con la mujer. Justo cuando la mujer iba a ver a Emir y Efsun le dijo a Emir, bésame. Emir lo besó. La mujer no los vio. Así terminó el primer episodio.